Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de hoy. Estudiando la palabra de Dios, pues es el ejercicio más beneficioso en la que una persona pueda participar. Sea usted predicador o miembro de la iglesia, no importa. La palabra de Dios es para todos. Y el material que nosotros les presentamos ahora, personalmente siento que es lo más importante. Como cristianos, es lo más importante en la faz de la tierra, lo que usted más necesita aprender. Y trágicamente, esto que es tan importante, cómo vivir para Dios, cómo tener una vida cristiana vencedora, esto es lo que Pablo nos lleva a entender. Y Lauren, bueno, te voy a pedir que continúes en el versículo 1, una vez más, en el capítulo 6 de Romanos. Pues, ¿qué diremos? Esto es para dirigir atención a Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Solo porque la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene una licencia para pecar. Ahora, antes de nosotros dejar este versículo, continuaremos en el pecado. Yo lo voy a decir de esta manera. Para que la gracia abunde, queriendo decir, Pablo mencionó que la gracia es mayor que el pecado, tiene que ser así o no podemos recibir perdón, punto. Pero tenemos que entender que el pecado es el problema, damas y caballeros. Podemos tratar de decir que no lo es, y nuestra nación hoy en día está decayendo rápidamente a través de la inmoralidad. Estábamos hablando de eso antes de salir al aire el día de hoy. Francis mencionó esto en su programación precisamente esta mañana, pero hay un poco de diferencia en el marco de tiempo sobre cómo están aprobando una ley en algún lugar donde está bien que un hombre se case con una niña de 10 o California. 11 años, en California. California es un excelente estado, pero parece que va hacia la izquierda en toda oportunidad que tiene y pierde su dirección. Y parece que tiene el problema, como muchos otros estados, de permitir, bueno, no voy a decir lo que estaba pensando, que individuos se postulen en las oficinas públicas que realmente no deberían hacerlo. Pero nuestra nación está en problemas. Permítame decirle, nuestra nación está decayendo. Podemos culpar al gobernador y a los senadores y a los congresistas, y hay suficiente para culpar a mucha gente, créame. Pero el verdadero problema es la iglesia. Cuando vamos al punto central, el problema real y verdadero es la iglesia. Y el problema verdadero en la iglesia es el púlpito. Así es. Ese es el problema. Esto que Pablo está presentando acá es pecado una y otra vez, como conforme al Espíritu Santo lo dirige y lo guía. Y esto no se está predicando. Lo que hemos estado enseñando aquí en los últimos días no se está predicando en la iglesia moderna. En algunos pocos lugares sí, y gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por todo pastor lleno del Espíritu Santo que está haciendo todo lo que puede para proclamar la palabra de Dios, pero no hay muchos así. No hay muchos de ellos, damas y caballeros, y podemos poner la culpa a la puerta de la iglesia. Necesitamos avivamiento. Amén. Lo necesitamos más que nunca. En mi vida lo necesitamos en la historia de esta nación, porque podemos decir, bueno, el problema es el presidente, el problema son los senadores o los congresistas. Ellos comparten su culpa, claro, eso lo podemos entender, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema es la iglesia. En la mayoría de las iglesias el pecado no se menciona, ¿correcto o no? No se menciona, y si se menciona es algo como casual. Realmente no se ministra, no se trata como se debería. Y permítame decirle,
Si se tratase como se debe, todavía va a dejar al creyente con suficiente pecado y eso es difícil vencerlo. Entienda que esto es lo único que está en contra de la destrucción. Realmente la iglesia, Sí, damas y sí. caballeros, es la iglesia. Sabe, quiero que la audiencia entienda que creemos fuertemente que uno debe predicar contra el pecado, pero la respuesta es la gracia de Dios y el poder de la Siempre, sangre. siempre. Así que no solo es atacar contra el pecado, este pecado y aquel otro, sino hacer que la gente vuelva al Calvario, donde ahí se arregla el asunto, donde pueden deshacerse del pecado y Si comenzar por usted, esa senda de si victoria. usted no tiene un problema, entonces no necesita una solución. Así que es la razón por la cual la cruz no se predica. No la necesita. Así es. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Pero lo que usted está diciendo es correcto. Predicar la gracia de Dios y cómo vence el Mire, pecado. hay iglesias, yo tengo a muchos amigos de las asambleas. Enseñé en la escuela 10 años en Southwestern, así que probablemente tengo a varios Usted cientos le de enseñó a mi egresados. hijo. Sí, así es, el hermano Donny fue uno de los estudiantes allí. Pero miren, hay cientos de ellos que pastorean, pero algunas de estas iglesias se han vuelto sensibles al buscador. Han pintado el interior de la iglesia de color negro y algunas han comprado máquinas de vapor y cosas así, y algunas tocan música como si fuese de rock and roll. Pero mi punto es este: si ellos pudieran comprender qué es lo que están haciendo y regresaran al Evangelio, si regresan al Evangelio, a la enseñanza de Pablo, y después con lo que usted está diciendo, ellos tendrían avivamiento en estas iglesias. Pero si no se predica en contra del pecado, no se puede tener No, avivamiento. no se puede. No se Correcto, puede. pero no solo es suficiente predicar qué hacer, tenemos que predicar cómo hacer el qué hacer. Y eso es de lo que se Así trata este es, la mensaje. cruz. Exactamente correcto. Sí, necesitamos ambas cosas. Debemos predicar contra el pecado, pero también debemos decirle a la gente qué es lo que Bueno, hay Pablo un dice aquí, remedio, que es hay la un respuesta. remedio. Así es. Nosotros no estamos pecando activamente para que más gracia pueda abundar en nuestra vida. Nuestra mentalidad no puede ser solo, bueno, cuando se trata de la gracia de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero y vivir como yo quiera. Y su gracia abundará. Gracias a Dios por su gracia. Pero, bueno, reconocemos y nos arrepentimos del pecado cuando somos conscientes y el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y le pedimos a Dios perdón para no vivir una vida, porque, bueno, mucha gente se va al otro lado del espectro y es como que, bueno, cualquier cosa vale, hay que vivir como uno quiere y es lo que Pablo está presentando aquí, que no es así tampoco. Correcto. Y una vez más, quiero reenfatizarles algo. La gramática, comenzando del 5:21 en adelante, me permite, en vez de solo ver la palabra pecado cada vez que se traduce a nuestro idioma y pensar actos de pecado, de hecho yo sería sabio si cada vez, aparte del versículo 15, cada vez que yo leyera esto, yo leyera naturaleza pecaminosa, porque de eso es de lo que se está hablando. Perseveraremos en la naturaleza pecaminosa para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que somos muertos a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo viviremos aún en él? Así es como se debe leer, porque el proceso de vivir fuera de la naturaleza pecaminosa trata con la fuente del pecado en el ser humano, en el cristiano, y finalmente causará que los actos de pecado sean descartados. ¿Y por qué está enfatizando ese punto? Porque eso es Romanos 6. Toda esta discusión sobre la naturaleza pecaminosa, tenemos que ver qué es lo que sucedió con la naturaleza pecaminosa para que yo, de alguna forma, pueda vivir libre de su impacto. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, soy cristiano y nacido de nuevo, pero si quiero vivir una vida que sea de agrado a Dios, tengo que vivir una vida que sea libre del dominio de la naturaleza pecaminosa. No solamente contando con la gracia para perdonar. Ese ha sido el problema, que el énfasis ha estado solo en los actos de pecado. Pero entonces no. aprende el mensaje de la cruz. Correcto. Aprende el mensaje de la cruz. Allí es donde el pecado fue resuelto. Amén, sí, Total aquí y está. completamente. Sí, señor. Y es la única manera que vamos a tener victoria. Creo Correcto. que la gente se frustra y cometen actos de pecado perpetuamente porque no entienden la naturaleza pecaminosa.
Pero ese es Nunca el han problema. escuchado la naturaleza pecaminosa. Sí, y miren, la naturaleza pecaminosa, una vez más, tenemos que entender que ese es el problema. Pero, ¿qué dice en el texto? ¿Qué dice al respecto? Bueno, Es lo que entonces, tenemos que entender. ¿cómo es que la escritura de tomar la cruz diariamente se aplica a eso? Bueno, una vez más, cuando lleguemos allí, a Romanos 6:3, ahí se nos dice qué es lo que debemos saber. Y si lo sabemos, entonces diariamente lo aplicamos día tras día, creemos y actuamos y ponemos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Y por eso es que es tan importante. Y una vez más, no quiero adelantarme, pero dice aquí, porque los que somos muertos al pecado o naturaleza pecaminosa. Y bueno, la pregunta tiene que hacerse, ¿cómo moría la naturaleza pecaminosa? ¿Qué significa eso? Y Pablo la responde en Romanos 6:3. ¿O no sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis? La palabra en el griego es agnaeo, o no sabéis. O cuando lo escucharon, ustedes no quisieron creer, o no sabéis. Entonces, somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa, pero si no sabemos que esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, como resultado de nuestra experiencia de salvación, y esto es lo que le da la libertad al Espíritu Santo para obrar en nosotros, entonces no sabemos dónde poner nuestra fe, dónde tener esa ancla de nuestra experiencia diaria. Así que yo solo puedo morir diariamente, solo puedo tomar la cruz diariamente si yo sé por qué lo estoy haciendo y lo que eso significa. Lo que Jesús dijo de la cruz, Él les dijo a todos, si alguno me sigue, que se niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente y me siga. Entonces, ¿qué significa eso? Negarse a sí mismo. Bueno, negar la obra de la carne. Y Negar lo que soy y lo que puedo hacer. así es como lo veo. Esa es la negación del Se yo. terminó el tiempo en este bloque. Nos vamos unos 10 segundos y ya volvemos. Tal vez sea un poco más. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Quiero leer todo y las notas también, y eso le ayudará a entender esto un poco mejor. Lucas capítulo 9, iniciando en el versículo 23, Lauren. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. El criterio del discipulado, y eso es lo que el Señor no limitó a decir las cosas, Él lo dijo como era. Si alguno me sigue, si usted le va a servir a Cristo, esto es lo que Él dice que usted tiene que hacer. Adelante. Niéguese a sí mismo. Y esto es importante, no un sedicismo como algunos piensan, sino más bien que uno se niega a sí mismo la propia voluntad, fuerza, habilidad, dependiendo totalmente de Cristo. Ahora, un sadicismo es negar todo lo que es placentero, bueno, no si tiene algún placer. En el tiempo de la oscuridad, la gente se subía en Sentados árboles en postes. y se quedaban allí tanto tiempo pensando que eso les santificaba, ¿no? Correcto, Sí, porque no amén. podían llegar a donde querían llegar. Correcto. Así es. Eso evitaba Eso que es llegasen lo que allí. ellos se acuarentenaban. Exacto. Eso es lo que Martín Lutero hizo antes de que él entendiera el Nuevo Testamento. Él se sentaba en lo alto y se torturaba, o se sentaba en los elementos bajo la lluvia, hacía todo lo que podía para tratar de agradar a Dios, básicamente torturándose a sí mismo. Entonces, de lo que estamos hablando es el blanco de nuestra fe. ¿Estoy poniendo mi fe en quién soy yo y lo que puedo hacer? ¿O quién fue Cristo y lo que Él hizo en la cruz? Pero este problema todavía está vigente. Mi Dios, sí. Y todos, yo creo que lo hemos vivido en un momento u otro. Absolutamente. Hemos hecho cosas que pensábamos que nos santificaba, pero no era así. La santidad está en la cruz completamente. Yo recuerdo que como adolescente, después de un poderoso servicio en el Ministerio de Jóvenes,
reunimos todo tipo de música secular y la arrojábamos en una fogata y la quemamos. Quemamos toda la música secular, que probablemente fue una buena idea de cualquier manera. Pero no de Pero, esa manera. bueno, pero no en cuanto a justificación o santificación. Probablemente era bueno deshacerse de eso de cualquier manera, Sí, ¿verdad? miren, Ese tipo de cosas eran prevalentes en el ese problema entonces. es que lo quemamos y fuimos a comprarlo otra Sí, vez. eso es lo que pasa. Y después queremos escucharlo otra vez. Es exactamente lo que pasa. Y bueno, miren, eso nosotros bromeamos, pero eso es lo que pasa. Bueno, señor, voy a dejar esto, no lo voy a volver a hacer. Y luego, el siguiente día pasa lo mismo otra vez, mismo hábito. Las una y otra iglesias vez. han tenido eventos de destrucción de televisiones. Recuerdo que David Wilkerson fue muy fuerte en eso. Él dijo que esa era una caja de idiotas de Babilonia. Ujú. Y la gente sacaba su televisión y las rompía y quebraba, cientos de ellos. Pero Él luego, no. después, iban a comprar otra. David Wilkerson no tuvo televisión durante muchos años. Pero aquellos no días. detiene, no pasa nada. La negación del yo dice, estos esfuerzos de los que estamos hablando, con buenas intenciones, no pueden cambiar el corazón del hombre. Pero ¿qué no esto de negarse a sí mismo? ¿Qué no significa negar la concupiscencia de la carne? No, yo Y creo que es negar negar los el propios orgullo de la vida. esfuerzos para Bueno, tratar de ser santo. Esos deseos desordenados de la carne deben negarse. Bueno, pero negarse a sí mismo aquí, uno realmente comienza antes de que podamos llegar a eso, comienza con el conocimiento de que yo no puedo arreglar el problema. Entonces yo no puedo resolverlo a través de lo que yo hago. Ajá. Entonces el primer paso es que yo tengo que poner a muerte literalmente cualquier cosa en mí que quiera solucionar el problema por mí mismo. Eso es lo que significa tomar la cruz, identificarme con lo que Cristo Así hizo. es. Y Así es. bueno, miren, hay una Correcto. muerte en eso. Hay una muerte. Esto no es fácil, porque No. es como estar enojado por una circunstancia o una situación. Los cristianos se enojan todo el tiempo, pero tienen que dejar eso a un lado. ¿Cuántas veces nos enojamos por una circunstancia, persona o situación y nos acostamos en cama toda la noche pensando en cómo arreglarlo? Y manipulamos todo en nuestra mente, hablamos, cerramos y crujimos la quijada o lo que sea. Y el Señor dice, esa es una pérdida de tiempo. Uno no puede cambiarlo. Así que lo primero que yo tengo que entender y reconocer es que ese esfuerzo que todos hemos hecho en una variedad de maneras no es la manera de Dios, y yo tengo que negarme a mí mismo. Y cuando yo lo hago, la cruz, hay un sentido en el que uno sufre. Y no es el sufrimiento que la gente piensa, pero sí es difícil. Cuando uno pone esto en práctica, es difícil negarse a sí mismo. Hay una parte de uno que tiene que morir. La cruz es una muerte, ¿verdad? Cuando uno acepta el camino de la cruz, uno muere. Y hay una parte de uno mismo que en ciertos momentos uno puede sufrir al pasar por esa muerte, pero tiene que suceder. Pablo dijo, yo me muero diariamente, es de lo que está hablando. Bueno, creo que eso es parte de todo esto. El texto es diferente aquí, pero aún es parte de lo que Pablo dice. Yo creo que eso lo abarca. Sí. Y bueno, uno tiene que ser esa persona que esté dispuesta a ser cambiada por el medio que Dios ha provisto y no por el medio que uno puede proveer. Pero todos nosotros en años pasados hemos hecho cosas que pensábamos que nos santificaban y no era así. Simplemente no Correcto. era así. Suena, y una razón que nos gusta tanto es porque nos exalta. Sí, Ujú. Y ese es el verdadero pecado. sí. Eso es la carne, exalta la carne. Y eso, una vez más, es la negación del yo y tomar la Adelante, cruz. Eso continuamos es. leyendo. Y tome su cruz. Los beneficios de la cruz mirando exclusivamente a lo que Jesús hizo allí para suplir nuestra necesidad. Cada día. Esto es tan importante, el mirar a la cruz, que debemos de renovar nuestra fe y lo que Cristo ha hecho por nosotros aún diariamente. Porque Satanás siempre tratará de movernos de la cruz como el blanco de nuestra fe, que siempre es un desastre. Y sígame. Solo puede el creyente seguir a Cristo cuando mantiene su mirada en la cruz, comprendiendo lo que cumplió y de esta manera
Él solo lo hizo. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Que intenta vivir su vida aparte de Cristo y la cruz. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando depositamos nuestra fe completamente en Cristo y la cruz, mirando exclusivamente a Él, encontramos una vida más abundante. Así es. Jesús nos da el patrón para la vida en un versículo muy corto aquí, y es fenomenal realmente. Realmente que lo es. Volvamos a Romanos. Capítulo 6, Capítulo versículo 6. 2. Adelante. De ninguna manera. Presenta la respuesta de Pablo a la pregunta: abandonar el pensamiento, tal cosa no suceda. Porque los que somos muertos al pecado, Y realmente dice muerte al pecado, ¿no? Correcto. A la naturaleza pecaminosa. ¿cómo viviremos aún en él? Demuestra lo que el creyente es ahora en Cristo. Hermano Swagger, tenemos que hablar del término muerte. Esto no dice que la naturaleza pecaminosa está muerta. Así es. Dice que la relación que una vez era una relación continua y sin fin entre el creyente y la naturaleza pecaminosa, ahora ya ha sido cambiada. Cuando esa relación está en su apogeo, encontramos, de acuerdo a Romanos capítulo 7, que la naturaleza pecaminosa obra en nosotros todo tipo de deseo maligno. Pero ahora Pablo dice que ya no debemos continuar en esa naturaleza pecaminosa, porque nosotros estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. Y es la misma repetición de la primera pregunta: ¿cómo nosotros que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Cómo podremos seguir siendo dominados por la naturaleza pecaminosa cuando nosotros estamos muertos? Entonces, Lauren, no me parece que la mayoría de los cristianos realmente conocen o saben que están siendo dominados por la naturaleza bueno, pecaminosa. eso tal vez sea cierto, pero Creo que han estado bajo ello toda Correcto. su vida. Nunca han conocido la victoria. La mayoría de los cristianos no han conocido la victoria, tal vez en un aspecto, pero como Dios quiere que nosotros vivamos, la mayoría nunca ha conocido lo que es la verdadera victoria. bueno, yo creo que como resultado de nuestra experiencia de salvación, que hay mucha victoria en esa vida. Aun si nosotros no entendemos esto correctamente, estamos hablando de sostener una victoria. Bueno, la no mayoría de los crearla. cristianos hoy en día no son nuevos cristianos. Sí, bueno, yo simplemente estoy pensando en el crecimiento progresivo que yo tuve. Pero tú en no mis eres la primeros 6 persona meses. habitual. Bueno, yo simplemente creo Tal que vez nacer de piensas nuevo. que lo eres, pero no lo eres. Sí, pero yo realmente no. creo que nacer de nuevo es lo mismo para todos. Pero una vez más, algunas personas están más listas por lo que está ahí que otros. Yo era un gran lío, no había sentido para mí regresar. Bueno, usted tuvo la experiencia como Sí. mi padre, usted tuvo una gran Amén. liberación. Y usted la Pero necesitaba, eso, y una vez gracias más, a Dios sin por el ella. conocimiento de lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Había una humildad, una dependencia. Había un temor de Dios que yo tenía, un quebranto, algo que fue un resultado del pecado, la pérdida de mis dedos, la vida que yo había vivido y el reconocimiento del gozo que estaba entrando. Así que, miren, y aunque yo tal vez era un caso inusual y yo no sé si eso es cierto, Lo pero eres. yo creo Creo que lo eras. habían muchos más, tal como yo, que han entrado en esa victoria maravillosa que Cristo proveyó, aunque nosotros no entendíamos. Ahora, eso no es para decir que podemos continuar en ese ámbito. Tenemos que aprender cómo es que morimos a la naturaleza pecaminosa. Se nos terminó el tiempo y oramos pues que algo se haya entregado el día de hoy que exalte a Cristo en su vida. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.